Buenas noches para todos. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan? Sí, buenas Buenas noches, noches, buenas Miniancita noches. querida. ¿Cómo me les va? Gracias a Bien, Dios, bien. bien, gracias a Dios. Buenas Bueno, me noches, alegra. Miriam. ¿Cierto que hoy estamos con inicio de mes? Sí, no es No, mañana, no sé, pregunto, yo no sé si es a partir de esta noche, dice 28 de mayo. pero hoy es 27, ¿Para nosotros no empezaría esta noche? ¿será? Mm. No, el 28 empezaría mañana En la noche. En la noche. Ah, listo. Bueno, entonces igual vamos a hacer una oración para poder iniciar nuestro estudio. Eh, O sí, ¿cierto? O esperamos a otro poquito, no sé, me dirán. No, como tú decidas, Miriam, adelante. Ay, Dios. Bueno, oremos y entreguemos a Papá Dios este momento. Amado Señor, mi amado Rey, te damos inmensas gracias por la oportunidad de reunirnos con esta hermosa familia. Gracias, Padre Eterno, por tu amor, por tu misericordia, porque nos regalas tu palabra. Y Papito Dios, te entrego este momento para que seas tú hablando a través de mí, Señor. Dame sabiduría, dame buenas palabras para hacerme entender de acuerdo a lo que hemos estudiado, Papito Dios, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a ver si la tecnología me ayuda porque no es que yo estos temas poco. Vamos a ver. Es que tengo la presentación, pero la tengo acá en Canva. ¿Se ve bien? Listo. Bueno, este estudio es la continuación del tema que ya había iniciado Rafael y después continuó nuestra querida Albita. Entonces vamos a hacer el estudio que se titula de Génesis 2 los versículos del 8 al 17 y está enfocado en el árbol de la vida. Entonces, como primer punto, es importante tener en cuenta que todo el capítulo 2 de Génesis es el preámbulo del origen del matrimonio. Ya al final de Génesis 2 vamos a ver qué pasó y qué fue lo que hizo el Eterno cuando instituyó el matrimonio. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que Albita nos instruyó hace 8 días y es relacionado pues con los versículos 4 al 7. Entonces dice el Señor, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos y toda la planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda la hierba del campo antes de que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, hace 8 días eh, aprendimos pues todo lo que tiene que ver con qué era el soplo de vida, cuál es el origen de la palabra, ay, ¿qué me fue? De la palabra, ay, espérenme que no me deja ver. El origen de la palabra y la forma como el Eterno moldeó y formó al hombre a través pues, del polvo, ¿sí? Em, Y después de eso, pues aprendimos el significado de la palabra soplo, que en hebreo significa rúa. Vimos también
lo que el Señor nos llevó a comprender que, que pues nuestro cuerpo pues fue hecho eh, con la arcilla y con agua y que pues son minerales y pues, pero que lo más importante es ese soplo que es el espíritu, el Rúa que nos regaló el Eterno. En este estudio también recordamos eh, que era la primera vez que se mencionaba la palabra del Eterno, Yuhet Hei. También vimos que, que para ese entonces aún no había llovido en la tierra, que de hecho la primera lluvia pues en sí fue cuando fue el diluvio, porque pues según explicaba Joseph en el estudio, anteriormente pues no llovía, en ese momento no llovía, sino que había como, surgía un vapor sobre la tierra y eso era lo que regaba todas las plantas. Em, y vimos el significado de la palabra formar, que pues viene del hebreo afar, ¿sí? Em, y pues que tiene similitud con Efraín o doble fruto. Entonces, después de eso, pues vimos que el tema del soplo de vida, que era lo que el Señor nos mostraba de la importancia de ese espíritu. Y de ahí también, pues, viene el tema del versículo de los huesos secos y pues la importancia eh, que es el aliento de vida. Ahí también la relación directa, nos mostró el Señor la relación directa que hay entre Adán y el significado eh, que equivale a la creación de, pues, del plan de redención que es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Todo ese relato de la formación de Adán y Eva es el anticipo, pues, de todo lo que el Eterno tiene preparado, pues, para la redención de la humanidad. Entonces, en este punto es donde empieza a enseñarnos y a hacernos ver cuál es el propósito de lo que está escrito en la palabra del Eterno, ¿sí? Em, entonces, tenemos que existen varios propósitos, pero pues aquí vamos a señalar dos que en este estudio pues Joseph lo deja entrever y pues que también se habló en el anterior estudio. Primero, uno de los grandes propósitos es maravillarnos, pero maravillarnos ¿de qué? Entonces ahí cada vez que leemos las Sagradas Escrituras, cada vez que leemos un libro y nos sorprendemos y decimos, pero es que esto yo ya había leído un pasaje, pero entonces vuelvo y lo leo y wow, otra vez y aprendo algo distinto y eso me pasó a mí con este estudio que ahorita más adelante les cuento porque me pareció como tan wow todo, porque el Señor nos va mostrando que todo lo que él tiene escrito tiene como el rompecabezas, podríamos decirlo así, el rompecabezas de que una palabra nos lleva a otra y que un estudio nos lleva a entender otro y vamos entrelazando todo eso. Entonces, uno de los principales propósitos es maravillarnos. ¿Y por qué el Señor quiere que nos maravillemos de todo de lo que está escrito? Porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él, aprendamos a depender directamente de Él. Por eso es que la invitación es que definitivamente debemos escudriñar y escudriñar en su palabra para que Él siga mostrándonos y haciéndonos ver cuán maravilloso es y que Él definitivamente tiene un propósito con eso que está escrito. Y ese propósito está directamente relacionado con la redención para toda la humanidad. El segundo propósito que encontramos en este hermoso episodio y en todo lo que está escrito es mostrarnos el camino de la salvación. Entonces ahí, bueno, ¿cómo podemos nosotros
encontrar ese camino a la salvación. Recordemos lo que Yeshua nos dijo en su momento: yo soy el camino. Y aquí el Señor nos invita a guardar y a obedecer su palabra. Entonces es ahí que al maravillarnos de su palabra nos lleva a que guardemos y obedecemos lo que está escrito. De hecho, el Eterno nos dio muchos detalles al momento de crear, a todo lo que está escrito. Y, y esa obediencia nos lleva a entender cuál es el propósito de la salvación. Entonces, ese aliento de vida, ese aliento del que nos hablaba Patti hace 8 días, ese aliento, pues entendimos que es esa palabra viviente, que es nuestro amado Yeshua, que es la Torá, que de hecho la Torá y el aliento son sinónimos y es lo que nos invita el Señor a obedecer para poder obtener la salvación. Me gustaría de pronto que alguien me colabore, por favor, con lo que dice el Salmo 36. Lo tengo. ¿Quieres que lo lea? Por favor, sí, señor. Ok. ¿Todo? Salmo 36:6. 6 nada más. Ok. Señor. Dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh eterno, al hombre y al animal conservas. ¿Nada más era el 6? Deme otro poquito, por favor. Ok. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por Ajá. eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y la justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Aquí en el Salmo 36 nos muestra el Señor que Él es la vida, Él es ese aliento, es eso que necesitamos, es nuestro amado Yeshua. Y acá también veíamos el tema del Salmo 23, cuando el Señor nos dice: tu vara y tu callado me sostienen. Ahí recordábamos que quién tenía esa vara. ¿Quién andó por el desierto con una vara? Recordábamos que el primero fue Moshe, que fue el que guió al pueblo a salir del desierto. Y también nos mostraba Patti el tema de que pues Yeshua en el tema de Apocalipsis, si no estoy mal, habla de que Yeshua llegará con un vara de hierro. Entonces, de ahí que todo esto nos está llevando a entender y comprender que ese aliento de vida es nuestro amado Yeshua a través de la Torá, ¿sí? Y que están directamente relacionados. Acá en el estudio que hacía Joseph sobre los versículos que van a continuación, traía a colación el tema de lo que le enseñó Yeshua en su momento a Nicodemo. Me gustaría que por favor, no sé, de pronto Martita, busquemos ahí Juan 3, ¿sí? A partir del versículo 1 Sí, y hasta el 15. Ya. ok. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Martita. Aquí Bien. vemos una historia muy hermosa que pues muchos no lo entendíamos, el tema de nacer de nuevo. Entonces, acá el tema de nacer de nuevo es nacer de arriba, volver a nacer en la parte espiritual, porque físicamente hablando sabemos que pues el Padre ha sido perfecto y nosotros científicamente hablando pues nacemos pues de dos semillas, pero ese aliento, y eso lo hablábamos hace 8 días, esa vida solamente nos la da el Padre Celestial cuando ya decidimos aceptarlo, creerle y sobre todo eh, obedecer su palabra para estar pegaditos, pues obviamente a nuestro amado Yeshua. Me gustaría que viéramos esta partecita. Es lo mismo que leyó Martita, sino que este video de Chosen, no sé si ya lo han visto, me parece tan ilustrativo de la forma como acá ellos le expresan pues lo que el Señor quiso decir. Entonces, manos a la obra. Bueno, entonces aquí voy a hacer una pequeña pregunta para nuestros queridos hermanos en la fe. Después de escuchar a la lectura que hizo Martita, después de ver el video, ¿cómo podemos o qué definimos por renacer de nuevo? Pero no todos. ¿Qué podemos decir y concluir a esa partecita que nos lleva directamente ahorita al estudio de Génesis? Le estaba haciendo esa pregunta acá a mi esposo, pero se me voló. Rafa, No, lo que iba a decir es que nacer de nuevo es despertar de ese sueño que tienen ahorita y hablar. Dani me decía ahorita, renacer de nuevo es dejar de pensar como piensa el ser humano y transformar nuestra mente en lo que realmente quiere nuestro Padre. ¿Ustedes qué opinan?
Digo, yo lo que podría decir es que nacer de nuevo, como lo explicó allí el actor de The Chosen, pues es, y como lo dice Yeshua, nuestro Mesías, pues es, eh, la escritura dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos trae a la vida. Nosotros podemos, teniendo vida aparentemente, o sea, teniendo vida física, podemos estar muertos porque estamos entregados al pecado. De Y acuerdo. nacer de nuevo es dejar eso carnal y entonces entregarte a lo espiritual, ¿no? O sea, y Yeshua lo decía, necesitamos ser espirituales en lugar de carnales, ¿no? Entonces, pues nacer de nuevo es aceptar la palabra de nuestro Padre, aceptar a Yeshua, que es la palabra hecha carne, y enfocarnos a las cosas espirituales en lugar de las cosas del mundo, ¿no? Esa es la idea que yo tendría. Y estás en lo cierto y precisamente este es el preámbulo del estudio de esta noche que inicia en Génesis 2 8 al 17. Entonces, ya con lo que vimos y leímos, vamos a terminar de, pues, por así decirlo, comprender el mensaje de esta noche, ¿sí? Entonces, tenemos estos versículos, que es el estudio de Génesis 2 del 8 al 17. Mm, Albita, ¿puedes colaborarme leyendo lo que está en pantalla, por favor? Con mucho gusto. Nada más déjenles presumir a mi nieta, que aquí va llegando y que siempre me sonríe. ¡Uy, Dios Es una mío, niña qué sonriente belleza! Mira. toda la vida. Qué Aquí bella. está. Es mía, Eliet. Allá, hija. Miren qué sonriente es. Hola, bebé. Hola, hola. Hola. Bueno, soy el abuelo orgulloso, ya se las presumí, se las regreso a su mamá. Vuelo orgulloso y feliz. Sí, así es, gracias a Dios. Está hermosa la nena. Gracias. Afortunadamente no se pareció a su abuelo. Bueno, entonces, el Señor le bendiga a esa bebé. Muchas Será- gracias, Pati. Entonces vamos aquí a Génesis 2 8 al 17. Y el Sí, Señor señor. Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. No alcanzo a leer lo de abajo, pero creo que es eso. No podrás comer. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso. Bueno, acá traté de buscar el mapa como más parecido a lo que está en el relato y en internet encontré este
donde muchos historiadores dicen que el Edén se encontraba acá en este puntico. Entonces acá vemos los ríos Tigris y Éufrates, ¿sí? Y aquí se desprenden los otros dos ríos que están relacionados en esta parte del versículo. Eh, según entendí, actualmente queda Irán en esta parte, ¿sí? Y José Antonio comenta ahí en el estudio que em, por, por estudios ya rabínicos dicen que el Edén está debajo de donde se encontraba el templo, ¿sí? Entonces, que lo que se espera es que cuando ya nuestro amado Yeshua retorne, esa parte se abra y nuevamente aparezca, pues, el jardín del Edén. Eso fue lo que entendí en este pedacito. Entonces, acá de hecho está, pues, como donde se cree que estaba el jardín del Edén. De esta parte me llamó mucho la atención, se los confieso que siempre leíamos de que el Señor plantó los árboles y en medio estaba el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Personalmente yo pensaba que era un solo árbol. Ya con el estudio entendí que no es uno solo, son dos árboles, sino que cuando uno es pequeño, bueno, en mi caso siempre nos decían que era el árbol del bien y del mal y que la fruta aparentemente era una manzana, pero pues no se puede afirmar que haya sido una manzana, no sabemos qué tipo de fruta era la que había en este sitio. En este estudio vamos a entender y a comprender que vamos a tener la misma opción que tuvo Adán y Eva al momento pues de que ellos fueron llevados pues al Edén. Em, podemos leer entonces, dice ahí en los versículos, el Eterno hizo nacer árboles de frutas deliciosas a la vista y buenas para comer. Curiosamente, acá los tengo, ¿sí? Encontré esa imagen, me gustó, porque creo yo que pues si era un lugar muy bonito estaban los ríos, me imagino que era un lugar verde, lleno de flores, lleno de, sí, y pues los árboles estaban justo en el centro. Entonces recordemos que el Eterno siempre nos habla de forma literal. Hay que entender la palabra de forma literal. Cuando dice que eran árboles, pero adicional a eso debemos entender que Él nos está hablando a través de señales. Entonces, ¿por qué señales? O sea, ¿qué nos quiere decir acá nuestro Padre Celestial? Eh, ¿Qué simbolizan esos dos árboles? Literalmente sabemos que eran árboles. Bueno. Algunos decía el estudio que pues algunos rabinos asocian el árbol del conocimiento del bien y del mal con el árbol que fue que Yeshua maldijo a la higuera. Entonces lo asocian con eso, pero pues no hay nada así como muy central en eso. Entonces, vamos a hacer como un pequeño relación de lo que yo comprendí en el estudio. ¿Y qué nos dice Génesis 2:9? Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos, daban fruto de buen comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Entonces, acá vemos las imágenes de que el árbol de la vida era un árbol luminoso, bonito, pero pues estaba el árbol del bien y del mal, pues yo creería que no era feo, porque si era agradable a la vista y pues si en su momento
ya más adelante en el siguiente estudio se explicará qué pasó con Eva, por qué fue y accedió a ello, a comer, pues vamos a entender que no era feo como se ve ahí en esa imagen, es como una metáfora pues que se quiere mostrar acá. Entonces, cuando hablamos del árbol de la vida, ¿sí? Que fue lo que más me impactó del estudio, tenemos varios niveles de interpretación y de los cuales vamos a tomar, pues, lo que ya les decía, la literalidad, que es un árbol. Y a nivel espiritual, ¿cómo lo relacionamos? Entonces, Sol, si me puedes colaborar con Proverbios 3 del 1 al 18, por favor. Sí, claro. Hoy. Proverbios 3 del 1 al 18. Sí, señora. Muy bien. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él endulzará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártala del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. En su izquierda, riquezas y honra sus caminos son deleitosos, sus caminos son deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Entonces, acá, ¿qué nos está enseñando este proverbio? Que la vida está en la Torá. La Torá proviene, la palabra Torá proviene del hebreo que significa ley, el Strong 8451, ¿sí? Recordemos que ya en varios estudios hemos visto que la Torá, la instrucción, la sabiduría es nuestro amado Yeshua. Y eso lo confirmamos en Juan 15:5, cuando el Señor dijo en su palabra, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Por eso acá esta imagencita puse pues me pareció muy bonita porque aquí vemos el árbol de vida que es Yeshua y las ramas, ¿sí? Que somos pues los que queremos permanecer en él. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Por eso, este estudio nos corrobora que el Señor le dijo ahí si vemos en Génesis al final del 2:17, de todo árbol podrás comer excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor no le dijo
al hombre que no podía comer del árbol de la vida. Y actualmente, ¿cuál es nuestro árbol de vida? En esa época no estaba todavía escrita la Torá. Entonces, ¿cuál era ese árbol de vida? O sea, sus leyes, sus instrucciones, ¿sí? La obediencia. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que ahorita nosotros como seres humanos estamos en las mismas condiciones que estuvo Adán y Eva, porque el Señor les dio la instrucción, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. De resto, todos podían comer, pero desafortunadamente no atendieron a esa instrucción y pues se desviaron. Ese ya es tema de otro capítulo. Pero acá nos podemos dar cuenta que el Señor sí permitió que el árbol de vida si fuera para nuestro deleite, para el deleite del hombre, ¿sí? Y de una vez estamos asociando que ese árbol de vida es la instrucción, la Torá, ese aliento, lo que veíamos hace 8 días, lo que nos llena a nosotros. Y ya con ello, ya por ende sabemos que la Torá es nuestro amado Yeshua, porque Él es nuestra vida. Y Él simplemente espera que cumplamos con esos mandamientos y esas instrucciones, así como lo leí ahorita Sol en el proverbio, que repito acá nuevamente los versículos del 5 al 8. Entonces comprenderás el temor del Señor. Ah, no, perdón, ese no es. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Si queremos tener esa vida, definitivamente el secreto del éxito en cualquier aspecto en nuestra área de vida es cumplir los mandamientos. Y eso lo encontramos efectivamente en Deuteronomio 28, donde encontramos todas las bendiciones, que ahorita más adelante las vamos a ver. Entonces, ya después viene el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué encontramos en Romanos 7, del 21 al 25? De pronto, Rafa, ¿me puedes colaborar, por favor? Romanos 7, Sí, del señor. 21 al 25. Ujú. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por la simple naturaleza, como ya lo vimos con Adán y Eva, eh, nosotros, nuestro cuerpo, nuestro ser, siempre está inclinado a realizar lo malo. Es como ver un niño pequeño que le estamos enseñando que decir mentiras no se debe hacer. ¿Y cómo le enseñamos a un niño pequeño de que no diga mentiras? Primero que todo con el ejemplo, ¿cierto? Y segundo, haciéndole ver que eso no está bien. Pero entonces su naturaleza siempre va a estar inclinada a hacer lo que no debe hacer. Y aquí es cuando nuestro amado Padre, por eso nos dejó ese árbol de vida que es su instrucción. Vamos a ver qué dice Jonás en el capítulo 4, versículo 11. No sé, por aquí a quién veo. A Rocío, Jonás 4:11.
Ok, dice, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en obscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Bueno, ¿por qué este versículo? Resulta que acá el Señor nos está recordando que a pesar de que en esa parte, en ese pueblo Nínive, estaban totalmente desviados del Señor, nuestro Padre Celestial tuvo tanta misericordia que envió a Jonás para que guiara a su pueblo y les dijera, vengan, cuidado, están equivocados, retornen al Señor. Entonces, nuestro amado Padre es tan bueno que Él, a través de su instrucción, a través de nuestro amado Yeshua, ha buscado enseñarnos qué es lo bueno, a dónde debemos estar pegados. Porque acá lo que encontramos con este árbol del conocimiento del bien y del mal es que estamos en riesgo de perder nuestra salvación. A veces vienen decisiones que uno cree que están acorde a lo que dice nuestro Padre Celestial en su palabra, pero la mente lo engaña a uno. Y es ahí donde debemos estar constantemente buscando el Señor de día y de noche, como dice Él en su palabra. Por eso necesitamos un guía y ese guía está en las Sagradas Escrituras. Por eso al principio les decía que uno de los propósitos es maravillarnos de lo que está escrito porque cada vez que hacemos un estudio, cada vez que leemos, cada vez que escudriñamos en la palabra, vamos a encontrar que todo lo que ahí está escrito es bueno porque el Señor nos ama, porque el Señor nos quiere enseñar, instruir y quiere que evitemos que nosotros hagamos las cosas que no le agradan a Él. ¿Qué es lo bueno? Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 7 al 9. Rocío Ponce está por ahí. Sí, aquí estoy. Porfa, me colabora con Deuteronomio 7:9. 7, versículo 9. Sí, señora. No por ser vosotros más que todos los pueblos, o ha querido el Eterno y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Amén. Nosotros somos pueblo escogido del Padre. Aquí el Señor nos está diciendo que somos su pueblo y Él por eso nos da lo bueno. Y eso bueno lo encontramos al cumplir sus mandamientos. Por algo Él los dejó escritos. Si vamos a leer, y aquí a pedirle el favor a Sarita, mi hija, nos va a colaborar con Deuteronomio 28 del 1 al 14. A ver, Sarita. Dale, pues, Sarita. No, pero no me ve. Saluda. 28 del 1 al 14. Duro. Si realmente escuchas al Eterno tu Elohim y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Eterno tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Eterno tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita será la canasta y tu mesa de amasar, bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Eterno te concederá la victoria sobre tus enemigos y avanzarán contra ti en perfecta formación, pero te huirán en desbanda. El Eterno bendecirá tus graneros y todo tu trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Eterno te establecerá como
su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos, y todas estas naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Eterno. El Eterno te concederá abundancia de bienes y multiplicará tus hijos, tus ganados y tus cosechas en la tierra en la que tus antepasados juraron que te darían. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Eterno te pondrá a cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a sus mandamientos. El Eterno tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno, para que sigas y sirvas a otros dioses. Amén. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta de que si obedecemos lo que está escrito, vamos a entender muchísimas, muchísimas bendiciones. Eso es lo bueno. ¿Qué nos dice Filipenses 4:8? Este es uno de los versículos favoritos de mi esposo, Natacha. Buenas noches para todos. Bueno, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amén. Amén. Todo este tema del árbol del conocimiento del bien y del mal está, como quien dice, es nuestra responsabilidad. Porque si nos nutrimos nuestra mente en cosas buenas, en cosas positivas, en cosas que edifiquen, indudablemente siempre vamos a hacer lo bueno. Esto me recuerda a la vez que hicimos el estudio, creo que fue con Dani y Natacha, sobre Filipenses, de que estuviéramos conscientes de lo que estamos pensando y de lo que estamos alimentándonos espiritualmente. Porque en ese estudio decíamos y nos hacían esta pregunta: ¿qué pasaría si ya llegaste a donde el Padre Celestial y Él quisiera proyectar en una pantalla gigante todos tus pensamientos? Estaríamos, ¿cómo que estaríamos listos para que toda nuestra familia, todos, nuestro amado Yeshua viera lo que estamos pensando? Todo lo que tenemos en nuestra mente es bueno, es puro, así como lo dice Filipenses 4:8. No, realmente no. Todavía tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón muchas impurezas. Nos echamos a correr para escondernos. Claro, porque la naturaleza que tiene el ser humano es hacer lo malo. ¿Qué nos dice Corintios 10:13, Rafa? ¿Cuál Corintios? Primero o segundo. Primera de Corintios, ay, creo que era Primera de Corintios. Ya no, 3:13. Ok, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. El Señor nos da esa fortaleza y esa forma para poder salir del peligro. Recordemos la historia de José, por ejemplo, que cuando fue tentado por la esposa del, ay, se me olvidó, del gobernador De eh, Potifar. de Potifar, ¿qué hizo? Huyó. El Señor nos da varios caminos para resistir. Y una de ellas las encontramos en Josué 1:8. ¿Qué nos dice Josué 1:8? Te lo digo de memoria porque mi esposa antes de irse al hospital dejó ese versículo escrito en un pizarrón. Ay, qué bella.
¿Qué dice, Y Rafa? ahí lo tenemos allí intacto, allí donde lo dejó. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermosa promesa. El Señor nos da todo, 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 todo para que escojamos bien. Porque resulta y pasa que lo malo, lo que está dentro de nuestra naturaleza como seres humanos, nos desvía y nos lleva a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué nos dice Mateo 15:19? A ver, ¿dónde está? Dice, Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ahí ya sabemos que nuestro corazón, si se deja contaminar, empiezan a salir las cosas feas. Y eso es lo que acá, pues, nosotros a nuestros hijos buscamos inculcarles, y yo creo que todos, porque todos estamos en prueba y simplemente debemos es estar aferrados a nuestro Padre Celestial. ¿Qué nos dice Gálatas 5:19 al 21? Tata. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. Mm. Si nos inclinamos a hacer lo malo, pues no estaremos disfrutando de las maravillas y de las promesas que el Señor nos dio ahí en Josué 1:8. Bueno, aquí vamos a ver los tips para escoger lo bueno, que ya vimos Josué 1:8. El Salmo 1, todo completico. ¿Qué nos dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley del Señor está a su palabra. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruta a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mas y los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Aderezas mesas, por lo tanto no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Eterno conoce el camino de los justos, mas la senda de los malvados perecerá. Amén. Amén. Hebreos 4:12. A ver, ¿quién lo tiene, Martita, de pronto? Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Acá vamos a hacer una pregunta para reflexionar. ¿Cuántos versículos de la Biblia no sabemos? ¿Cuántos salmos hemos memorizado? ¿Cuántos proverbios? Definitivamente acá lo que tenemos que hacer como discípulos, como esas ramas, esas vid que Yeshua quiere que seamos, es llenándonos de palabra. Porque si no estamos como alineados a lo que está escrito en la Torá, a sus mandamientos, vamos a resultar escogiendo lo malo que está en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no queremos eso porque nosotros
estoy casi totalmente convencida que todos queremos la salvación y que todos tenemos un propósito bueno de estar pegaditos a Yeshua. Y justamente por estos días estoy leyendo un libro que tiene que ver con el tema de los pensamientos. Y es de un pastor cristiano y justamente él hace varias citas bíblicas y menciona ahí en ese libro que todos los días estamos batallando en nuestra mente con los pensamientos y que la forma donde podemos atacar a esos misiles, a esos malos pensamientos, a esa carnalidad que tenemos y que estaba mencionada en Mateo, en Romanos, eh, es a través de la instrucción. No tenemos nada más seguro que estar instruyéndonos en la palabra del Señor. Voy a leerles este pedacito que me llamó mucho la atención y lo tengo acá subrayado. Dice, estamos inmersos en una batalla entre la verdad y la mentira, entre los pensamientos del Eterno para nosotros que están claros en su palabra y los argumentos del enemigo en nuestra propia naturaleza pecaminosa. Los pensamientos de Dios están disponibles para nosotros a través de la Escritura. Y dice el Señor en su palabra, si me ayudan a buscar Isaías 55, del 8 al 9, ¿qué nos dice ahí el Señor? Es una hermosa promesa que tenemos ahí. Lo leo. Sí, por Porque favor. mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén. Es así donde nos damos cuenta que pues nosotros en nuestra naturaleza humana no nos alcanzamos ni a imaginar cuáles son los planes que el Señor tiene para nosotros. Y como leíamos en Deuteronomio, como lo leía Sarita, esas promesas que están escritas ahí en Deuteronomio 28 dan cuenta y son muy claras de la forma en cómo seremos bendecidos si estamos pegados a ese árbol de vida, que es Yeshua, que es la Torah escrita. ¿Qué nos dice la segunda de Corintios 10 del 4 al 5? Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Volvemos al tema de qué estoy pensando. Resulta que el 92% del cerebro de un niño capta más lo que observa del actuar de sus papás que lo que les decimos hablar. Entonces, si un niño se da cuenta que el papá miente, él va a tender a ser ese mismo patrón. Si el niño se da cuenta que el papá se pasó el semáforo en rojo, él va a quedarse con esa imagen de que infringir la norma está bien. Por eso debemos ser coherentes en lo que pensamos, sentimos, hablamos y hacemos. Por eso la importancia de cuidarnos de nuestros pensamientos. Y la mejor forma de cuidar nuestros pensamientos es, y le decimos acá mucho a nuestras niñas, y yo creo que muchos como papás, y aplica también para nosotros, cuidar lo que escuchamos, cuidar la música que oímos, cuidar lo que hablamos, cuidar lo que vemos. Ahorita el tema de las tendencias de las redes sociales, de la tecnología que va al 1000 por hora,
está haciendo pues que nos estemos desviando de ese árbol de vida. Y nuestra mente empieza a batallar con cosas que uno ni siquiera se había dado cuenta que podría pasarle. Entonces, para reflexionar, ¿qué estamos pensando? Lo que pensamos puede ser proyectado en una pantalla gigante. ¿Cómo estamos alimentando nuestras vidas, nuestra mente, para ser los verdaderos discípulos de Yeshua? Son interrogantes que pues dejo acá como para finalizar el estudio, porque no hay más así a fondo que decir, sino ¿cuál es el árbol que tú vas a escoger? La vida, que es la Torá, la instrucción, el amor de Yeshua, que es el plan de redención del Padre, o el árbol que el Señor prohibió comer, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque de nada nos sirve conocer mucha teoría si no tenemos lo que es verdaderamente y lo que está escrito en su palabra. Vamos a leer Deuteronomio 30, del 15 al 20. Te lo leo. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Muchas gracias, Sol. Y acá el apóstol Pablo también lo dice en Filipenses 1, 9 y 10. Esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Amén. Este es el estudio de esta noche. ¿Alguna pregunta, alguna aporte? De pronto parece un poco corto, pero muy sustancioso el mensaje de que escojamos la vida, de que escojamos lo, lo bueno, lo justo, lo digno de admiración. Esa es como la invitación del día de hoy. ¿Nadie tiene dudas ni comentarios? ¿Todos entendieron que era el árbol de la vida? Yo tengo una preguntita. Cuando el Señor sacó a Adán y Eva del huerto, dice me adelanto un poquito, pero como está ligado con lo que vimos hoy, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se volvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida, para que no comieran del árbol de la vida.
Entonces, si era para guardarlo, para que el hombre no llegara allá, ¿cómo decimos que es la Torá, que es la instrucción? Si el Señor lo aisló. Pues esa misma pregunta se la hice yo a mi esposo, Martita. Entonces yo dije, bueno, y si el Señor puso los ángeles a Los guardar ese querubines. árbol, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, esperemos el estudio de esa parte, porque no, yo no, y no se me ocurrió mirarlo, dije, no me dio el tiempo tampoco. No le doy tiempo. Sí, pero Porque, entonces mm, sí es algo que también me generó, bueno, pero pues como el Señor también está hablando a través de símbolos, ¿sí? No sé, el Padre qué nos quiera decir con esa parte, o sea, tal vez su plan de redención era que viniera su hijo a arreglar lo que la claro, desobediencia hizo, ¿no? lo que se dañó. Cuando ellos comen del árbol del bien y del mal, o sea, cuando le dice, porque cuando comieres de ellos, o sea, da por hecho que iban a comer, porque Sí, de cierto digo que el día que coman, y no es morirán, sino que la traducción exacta es muriendo, morirán. O sea, no, tal vez ellos comieron y pues no se murieron enseguida físicamente, pero sí empezó un proceso de envejecimiento para ir llegando a la muerte física. Pero el árbol de la vida es la vida eterna, que llegamos a ese árbol de la vida con la muerte de Jesucristo. Cuando Él muere y resucita, que el velo se parte en dos, porque el velo que conectaba el lugar santo con el santísimo tenía también dos querubines en los lados. Y eso se rompe y la vida de Jesús fue que Él dio la vida, su vida, para darnos la vida eterna a nosotros, para darnos la vida eterna a nosotros. Entonces, pues sí, sí, la vida eterna la logramos a través del estudio de la palabra, de obedecer. Y dicen en una paracha que escuché, que no era malo que escogieran entre el bien y el mal, porque el Señor les dio la capacidad de elegir, de elegir. Y no teníamos que elegir el mal, lo elegimos por la naturaleza pues caída, pero era como un reto, ¿no? Bueno, aquí les pongo las dos cosas, porque si no, no las hubiera puesto y él hubiera seguido guiando como los guió todo el tiempo, sino que les dio la capacidad de elegir y se fueron por el mal. No era grave que tuvieran las dos opciones, pero ya pecando, no podían ellos llegar a comer del árbol de la vida, porque era la vida eterna y necesitábamos la redención. Entonces son como cositas ahí, perlitas que me gusta mucho la paracha porque lo explican desde otro punto de vista y uno se queda como con esas preguntitas, como con esas dudas. y mira Joseph sí lo decía ahí, que es el plan de redención que tenía el Eterno, o sea, es algo más macro que nosotros nuestra mente no la alcanzaba a visualizar. Y yo creo que pues estos estudios son los que nos reafirman que debemos seguir estudiando, no hay de otra. Claro, claro, claro. Y Es que cada la día uno palabra es aprende perfecta. más. La palabra Sí, es Martita. perfecta. Fíjense que yo no me he metido todavía a estudiar estos temas, pero yo me imagino que no era el momento, ¿no? De, de hacer uso del árbol de la vida. Eh, o sea, de entrada tenemos que decir, o sea, realmente qué es el árbol de la vida, pero no podemos definir directamente qué es el árbol de la vida. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Apocalipsis 22, ujú, en Apocalipsis 22, fíjense,
Déjenme ver nada más qué versículo es. Vamos a leer desde el 1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, y ahí podemos empezar a suponer qué quiere decir con el número 12, ¿no? Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces, no podemos decir que es el árbol de la vida, pero sí sabemos aquí que las hojas del árbol de la vida iban a traer sanidad a las naciones. ¿Y qué fue? Y la sanidad, Dios se la va a dar ¿a quién? ¿Al que está sano o al que está enfermo? Pues obviamente al que está enfermo. Él cuando pone el huerto del Edén y pone allí a Adán y a Eva, solamente les pide su obediencia, ¿sí? Es lo único que les pide, porque como bien dijo Martita, el Señor a Adán y Eva les dio la capacidad de elegir. Si no, ellos no hubieran podido elegir comer del árbol de la vida. ¿Y qué dice la serpiente? Con que el Señor te ha dicho que no comas de este árbol, porque Él sabe que el día que comas de este árbol, Mira, no morirás y serás como Él, ¿no? El problema fue eso, que Adán y Eva decidieron vivir de acuerdo con sus propias decisiones. Y nosotros, desafortunadamente, en muchas ocasiones tomamos malas decisiones. A mí de manera muy particular, yo no soy muy fanático de decir, de hablar de nuestra naturaleza caída, porque yo creo que nuestra naturaleza, cuando conocemos al Señor, esa naturaleza sale de nosotros, pero a veces nos pasa lo mismo que Adán y Eva, decidimos desobedecer, ¿sí? Ahora, nosotros creemos firmemente que cuando nosotros reconocemos a la palabra del Eterno y a Yeshua como su palabra y como su Hijo, nosotros somos sellados por el Ruach del Señor, por el Ruach HaKodesh, ¿sí? Y el Ruach del Señor no podría convivir con con nuestro pecado. Y por eso el Ruach de lo que se encarga es guiarnos a ir dejando poco a poco. Entramos en un proceso. Nuestra naturaleza empieza a cambiar, ¿sí? Pero no es de un día a otro, porque estamos en este envase que tenemos de carne y hueso, y eso es lo que nos orilla ¿sí? A desobedecer a Dios. Y Dios nos va llevando en un proceso, que todos conocemos ese verso que me encanta tanto, que se me está olvidando, que dice que la senda de los justos, ¿sí? Es como la luz de la aurora, que va en aumento cada día hasta que el día es perfecto. El Señor empieza a quitar esa naturaleza poco a poco. Y por eso le dijo a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo. Y nosotros estamos naciendo de nuevo. Y nosotros no nos dejemos engañar con que nuestro camino solamente es el mal, porque el Señor ya empezó a transformar nuestra vida. Y a veces cuando tú y yo estamos tomando malas decisiones, el Ruach del Señor nos está diciendo, no vayas por ahí porque te estás equivocando. Y nosotros, creo que la mayoría o todos los que estamos aquí, lo escuchamos y empezamos a tener progresos. Empezamos a guiarnos como el Señor quiere guiarnos. Pero ya me estoy saliendo del tema. Dice aquí que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
¿qué es lo que nos va a dar sanidad a nosotros en la actualidad? La instrucción del Señor y el reconocer a Yeshua como la palabra hecha carne, como el Hijo del Eterno. Pero que Adán y Eva no tenían acceso, creo yo, eso nada más es pensamiento mío, aclaro. Yo creo que no tenían acceso al árbol de la vida del bien y del mal porque no era el momento. Porque por eso el Señor después a Moisés le iba a dar la Torá y por eso después iba a venir Yeshua para ser sacrificado en el madero. Y dice el verso 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sí. Es que hay otro versículo. Pero fíjate una cosa, Rafa, que Sí. esto es ya en la eternidad. Esto no es el milenio, Así es. la eternidad. Por eso ya tenemos en la eternidad acceso a ese árbol de la vida, porque ya nos redimió, porque ya nos sanó. Sí, mira que hay otro completamente. concepto que no hemos nacido de nuevo todavía, que estamos engendrados de nuevo. Y engendrar es un proceso de formación. Nacemos de nuevo cuando estemos delante de Él en su presencia, ya con un cuerpo glorificado, santo, que ya no vamos a volver a pecar, porque delante del Señor no puede haber nada de pecado. Ese es el nacimiento, ya es nacido de nuevo en su presencia. Mientras tanto, estamos como en ese proceso de engendrado, de la gestación, que nos vamos santificando paso a paso con la palabra, que la palabra es la que nos pule, nos perfecciona, nos va purificando. No es que vayamos a ser perfectos, sino que vamos paso a paso a ser completos ante Él, ¿no? Y como Él fue. Pero paso a paso. Entonces nacemos de nuevo ya cuando lleguemos a su presencia. Y Mientras fíjate, tanto, Martita, vamos caminando. Fíjate que qué bueno que dices eso, porque eso confirma algo. Dice el verso 14 de Apocalipsis 22, o sea, eso confirma que por eso Adán y Eva no podían tener acceso al árbol de la vida en aquel momento. No podían, no podían. Y por eso el Señor les dijo que no podían tomar de ese árbol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos todavía no llegaban a esa perfección. ¿De acuerdo? Y entonces pues morirían también. Y dice el verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y nosotros sabemos qué significa lavar sus ropas, ¿no? Es vestirnos de buenas obras. Obviamente sabemos que no nos salvamos por las obras. Por las obras. Pero es tener buenas obras en tu vida. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, fíjense, al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Claro, ya purificados, santificados, ya y sí, el Señor nos dio la entrada a ese lugar santísimo. Exactamente. Entonces, nosotros estamos en un camino transitorio en el que el Señor nos está, como dice Martita, nos engendró y nos está moldeando como el alfarero moldea a la vasija. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Dejarnos moldear. Y entonces, si nosotros nos dejamos moldear, el Señor nos va a dar la forma perfecta. Y tiene razón, Martita, cuando dices, oye, porque dijiste, no es perfección, es otra palabra, ahorita no me acuerdo cuál dijiste. Y tienes razón, porque en el hebreo ni siquiera existe la palabra perfección, es completo, dijiste. ¿Sí? Vamos a llegar a ser completos, íntegros, ¿sí? Y tienes razón, vamos a nacer de nuevo cuando estemos con el Señor.
pero ahorita el Señor ya nos empezó a formar y nosotros debemos dejar que Él nos siga dando forma. ¿Cómo podemos dejar que Él nos siga dando forma? Pues obedeciendo. Lo único, Siguiendo su instrucción. así es, lo que le pidió a Adán y a Eva, nos lo sigue pidiendo a nosotros, ¿sí? Y por eso leyó Deuteronomio Miriam, cuando dice, te pongo delante del, del bien, del mal, de la vida y de la muerte. Entonces, escojamos la vida. ¿Y qué es lo único que nos puede dar vida? ¿Qué es lo único que nos puede dar, que nos puede sanar, como va a ser las hojas del árbol de la vida? Su instrucción es lo único que nos puede dar vida. Y hablando de instrucción, incluye el Mesías, no Claro. solamente la Torah, obviamente. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, creo que esto nos da un poco de luz. Yo les pediría de favor que no se metan en su cabeza que nosotros siempre vamos a decidir el mal, la muerte, porque la verdad es que el Señor nos ha dado la capacidad para decidir ir por la vida. Y de hecho nos está pidiendo que elijamos la vida. Entonces no nos engañemos con que, ¿sabes qué? Tú no puedes porque tu mente, tu carne y tus huesos te van a llevar siempre a lo malo. No, porque nosotros estamos siendo guiados por el Ruach del Señor. Y entonces por eso podemos elegir el bien, podemos elegir la vida. ¿Sí? Sí, en el pacto renovado dice que Él es el que hará que obedezcamos, que guardemos sus preceptos, que los pongamos por obra. El espíritu de Él en nosotros, no es nuestra capacidad, pero sí podemos hacerlo y tenemos que ir tras de eso día a día, completándonos. Así es. Y entonces siempre recuerden que el árbol de la ciencia del bien y el mal es aquello que nos hace sentir que somos autosuficientes, que distinguimos lo que es bueno y lo que es malo, y entonces tomamos nuestras propias decisiones. Nosotros decimos, ah, sí, la Biblia dice esto, pero no, no es para tanto. Es de esta manera. Yo lo digo, ¿no? Yo lo creo, yo lo interpreto. No, espérame. El Señor te ordenó y tú obedeces nada más. Ajá. Tú no haces las reglas. El creador es el único que puede poner las reglas. Ajá. ¿Estamos de acuerdo, Miriam? Sí, sí. De hecho, ahí en el estudio, Joseph decía que estamos en la misma posición que estuvo Adán y Eva, de elegir, sino que ellos en su momento eligieron lo que no les convenía. Pero pues hubieran decidido obedecer, pues otra sería la historia, pero entonces no tendríamos el plan de redención. O sea, todo, digo que el Señor es tan perfecto y tan misericordioso que Él en su divina sabiduría y misericordia sabía y que necesitábamos que su Hijo viniera, que Él regresara. Era el plan. Sí, El señora. Señor, el plan y el propósito con la humanidad. Es que Así estoy es. buscando un versículo, ay, no sé dónde está. Ay, creo que fue Yeshua el que Yeshua ya cuando se iba a despedir, que él les dijo que, y ese estudio yo lo di, por eso medio me acuerdo, que, que por eso él se tenía que ir, pero iba a dejar al Consolador, o sea, al Ruach, para que nos guiara, para que nos diera como ese discernimiento de poder decidir. Pero aquí lo cierto es y lo importante también es que es importante que nos seamos diligentes en el estudio de la palabra, porque es que a veces nos confiamos de que como ya hacemos un estudio, nos reunimos en Shabbat y de vez en cuando nos vemos con la comunidad, bueno, y eso no es garantía de que lo que estemos haciendo esté completo. Nos toca es, como el Señor dice, meditar en su palabra de día y de noche, o sea, todo el tiempo.
Mira, Miriam, Porque, los versos que tú querías decir es Juan 16:7, y 8, que dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué es lo que dice Martita? En Jeremías, ¿sí? También lo dice. Dice que la función del Ruach del Señor, ¿cuál es? Hacernos guardar los mandamientos. Y, no, y como bien dice Martita, o sea, no los guardamos porque somos muy inteligentes, muy capaces, entendimos, no, los guardamos porque el Señor pone en nuestro corazón guardarlos. Guardarlos, claro. Pero sí nosotros debemos decirle al Señor, lo que tú me digas, Señor, y no ¿no? confiarnos en nuestra propia inteligencia, lo que decía el proverbio, porque la mente y el corazón del hombre es engañoso, o sea, uno cree que está decidiendo lo que está bien y a veces no es así, le toca a uno estar meditando en lo que él dejó en sus promesas y no hay de otra. Sí, porque inclusive dentro del estudio, cuando tú hablaste de la sabiduría y le viste el proverbio, la sabiduría no es tener información. La Ujú. sabiduría que es saber distinguir entre el bien y el mal y elegir el bien. Eso es sabiduría. Sí, ese era el conocimiento y saberlo aplicar en el momento. Eso es ser Así es. sabio, porque uno puede saber, pero sé y no, cuando me presentan la oportunidad no lo hago, no lo digo, no actúo de la forma como lo he estudiado, pues tengo un conocimiento, pero no tengo la sabiduría. La Así es. sabiduría es saber en cada momento qué voy a hacer con la palabra. ¿Y cómo se aprende eso? Pues estudiando y estudiando la palabra y Así teniendo en es. estos tiempos mucho cuidado porque las falsas enseñanzas, la apostasía, los malos profetas y todo eso están pero abundando. ¿Y cómo vamos a ver qué cosa es verdad, qué cosas no? Cuando conocemos la palabra verdadera. Es la única forma de saber distinguir y para no caer en ningún engaño, ¿no? Para no dejarnos llevar por otras doctrinas, pero hay que conocer la palabra, la palabra. Sí, sí, y mucho cuidado, como dice Martita, porque actualmente hay en internet, en YouTube, mucha gente que estudia lo que le llaman ellos las ciencias bíblicas. Y entonces, es que no me puedo acordar cómo le llaman a ese tipo de estudios que hacen, y es como crítica textual, ya me acordé. Utilizan mucho lo que es la crítica textual y ellos se van a, a estudiar la palabra desde el punto de vista histórico, arqueológico, y ponen en duda muchas cosas de lo que dice la escritura. Y parece que tienen elementos muy fuertes para desacreditar la palabra y desafortunadamente hacen dudar a muchas personas. Y por eso las personas al final dicen, oye, si dicen que Moisés no existió, ¿no? Si dicen que, nunca entraron a la tierra prometida y te empiezan a decir muchas cosas, pues entonces ya para qué le hago caso a la escritura, a la Biblia, ¿no? No, no es cierto nada. Y hay gente que se aparta, se aleja de todo esto. Y la medida que nosotros necesitamos tener, ¿cuál es? Puedes saber mucho, te puedes conocer muchos versículos de memoria, ¿sí? Puedes, ser un erudito, pero nuestra medida es qué tanto estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo. Porque si no lo estamos poniendo en práctica, pues entonces no nos sirvió de absolutamente de nada. De nada. Y le seguimos maldiciendo al vecino, por ejemplo, y seguimos haciendo a un lado poniendo en mal a nuestra esposa, al esposo, a los hijos, a quien quieras, y te la pasa criticando a alguien o la pasamos criticando a alguien, pues entonces no sabemos nada, porque
en el video que pusiste, Miriam, ¿qué le dice a Nicodemo? Sígueme, ¿no? Vente con mis discípulos. Pues no podía dejar su cargo. Entonces, ¿lo escuchó o no lo escuchó? Ajá. Pues no lo siguió completamente, ¿no? Pero yo creo que Nicodemo sí quedó convencido y todo, porque al final cuando el Señor muere está va y pide su cuerpo y es el que lo ayuda en el entierro y todo eso. Pero de frente, pues no, parece que no renunció a su puesto. Y ¿sabes qué? El Señor quería dejar una enseñanza, porque Él eligió a 12, ¿sí? Él eligió a 12. Nada más que el Señor quería dejar la enseñanza de, de que iba a haber personas que no quisieran dejar ciertas cosas para seguirlo. Pero sí tienes razón, Nicodemo, perdón, seguro que Sí, creyó está en con él el Señor. completamente. Así es. Y nos podemos seguir aquí platicando toda la noche, pero ya son 8:17. Ya nos pasó el tiempo. Nada más una cosa, Pedro, yo no sabía que te vas a operar. ¿Todo bien, Pedro? Buenas noches, Dios les esté bendiciendo. Gracias a Dios, sí, yo estaba esperando que terminaran para informarles. El día sábado entro a cirugía y pues yo tengo pendiente un estudio que es el siguiente. Entonces yo hablaba con esta Juliet y le planteaba este compromiso que tengo y me decía, no te preocupes, yo, ya sea que Rafa o yo, o lo dejamos pendiente o vemos qué hacemos, ¿no? Para que ahorita tú no te preocupes de este compromiso y atiendas el asunto de tu cirugía, ¿no? Y bueno, hasta ahorita pues todo marcha bien, ¿no? Andaba con problemas de gripa, pero ya me atendió el doctor y bueno, pues ya logré superar casi en el 100% esta gripa, ¿no? Para no Bueno, tener problemas el día de mi ingreso. no te preocupes, Pedro. La verdad es que yo no sabía hasta hace Sí, rato que me dijeron, gracias. pero no te preocupes porque Natasha, ya decimos que Natasha va a dar el siguiente estudio la próxima semana. Ay, Ah, muy luego se bien. hace a un lado Natasha. No es cierto. No, Justamente le estaba diciendo eso, que por qué no daba ella el estudio. ¿cómo? No, si lo quiere dar adelante, ¿eh? Ah. Si lo quieres dar adelante, Natasha. Hazle nata, hace rato no, sí. No, que diga. Que lo va a pensar y te da la razón. Bueno, piénsalo, Natasha, si lo quieres dar adelante. Y si no nos dices, de todos modos, si no lo doy yo, no hay problema. Pero si lo quieres dar, me daría mucho gusto. Bueno. Este, y pues bueno, Pedro, esperamos primero Dios que todo salga bien. Ahí luego te voy a echar una llamada mañana, primero Dios. Y esperamos que todo salga bien y sabemos que va a ser lo que el Señor decida. Así es, amén. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, Muy, pues no muy, sé si muy hay amable. alguien que quiera comentar algo o que dé Pedro desde el hospital el estudio, pues para qué se echa la responsabilidad ahora que la cumpla, ¿no? Bueno, Desde el quirófano. ándale. Oye, Natasha, nada más confírmame mañana más tardar, ¿no? Por favor. Para que si no, pues ya yo lo prepare. Ujú. Gracias. Bueno, pues entonces, si ya nadie más quiere decir algo, Miriam, tú cierras, por favor. Y obviamente que incluya la oración, pedirle al Señor por Pedro, ¿no? Claro que sí. Gracias. Bueno, amado Rey, te damos inmensas gracias, Señor, por
compartir este momento con mis hermanos. Gracias por sus familias, por todo, Papito Dios. Bendícenos en esta noche, guárdanos siempre, Señor. Te entregamos, Padre Eterno, la salud y la vida de Pedrito, Señor, que seas tú guardándolo, pasando tus manos sanadoras. Protégelo, Papito Dios, y que todo salga bien. En el nombre de mi amado Yeshua. Amén. Amén. Amén.